Esto seguro que luego se quedará off the record, pero tengo que hacerlo. Necesito comerme una trufa para no marearme, así que a vuestra salud. ¡Trufa! Queridos todos, hoy voy a hablaros de una de mis escritoras favoritas desde hace mucho tiempo. Ella es Shirley Jackson. Os mostré esta foto en el reel y es una foto que me envió con uno de los libros, la editorial Minúscula, que es la que se encarga de publicar todas sus novelas y sus cuentos. Me gustaría comentaros un poco cómo era ella y quizás por eso su literatura era como era. Así que primero os voy a hacer un poco de su biografía, vais a flipar. Después os hablaré de sus libros, especialmente os haré reseña de todos los que he leído yo. Os daré mi opinión sobre cuáles me han gustado más, etc. Y finalmente seguramente puedo llegar a contaros algunos pequeños detalles como premios o versiones cinematográficas. Es más que posible que mientras os estoy hablando de un libro ya introduzca esa información. Pero conocerla a ella es brutal. Shirley Jackson murió muy joven, a los 48 años. ¿El por qué? Tiene mucho que ver con la vida que llevó. Para empezar, se llevaba mal con su madre. De hecho, su primera novela, The Road Through the Wall, perdonad mi inglés, la escribió en 1948 y, según la propia Shirley, lo hizo como venganza contra sus padres. Como os he dicho, la relación con la madre era tensa. De hecho, la madre no se quería quedar embarazada y se quedó embarazada de Shirley. Ella lo que quería era estar con su marido guapo y Shirley le molestaba. Para más INRI, cuando llegó la adolescencia, Shirley no era precisamente una niña que entraba dentro de los cánones de la belleza. Así que sus padres preferían a su hermano, que era como más normal. Shirley era la típica que escribía, leía, y estaba un poco apartada de la gente. Lo cierto es que no se sentía querida en casa. Pasó por un instituto y una universidad, la de Rochester, donde todavía se veía muy vigilada por sus padres. Y así fue como decidió dejarlo todo, cambiar de universidad, elegir ella dónde quería ir y qué quería hacer, en este caso periodismo, y se matriculó en la Universidad de Siracusa. Mirad por dónde, que ahí es donde conoció al que luego sería su marido. Como era obvio, se involucró en la revista del campus, pero la cuestión es que acabó resultando más importante la relación con el marido, o en ese momento, futuro marido. Era Stanley Edgar Hyman, profesor universitario y crítico literario judío. De él se enamoró y con él se casó. Se licenció en periodismo y creo que la peor decisión que tomó en su vida no fue esa licenciatura, sino casarse con él. Por el trabajo de Stanley acabaron viviendo en Vernon. Allí ella se sentía muy aislada, no congeniaba con los vecinos y además se llevaba una vida... Tuvieron 4 hijos. Su marido consideraba que ella tenía que cuidar de los 4 hijos, de la casa, ser una ama de casa perfecta. Shirley era cualquier cosa menos una ama de casa perfecta. Era una cuentista perfecta. Ese era su talento. Sin embargo, hizo todo lo mejor posible, lo que se esperaba de ella, y no obstante, acabó pasándole factura. Al principio su marido no le daba ni siquiera dinero, lo manejaba todo él. Incluso cuando ella, ya con el cuento de la lotería, y más adelante empezó a ganar mucho más dinero que él, seguía siendo él quien dirigía la economía familiar. Shirley acabó alcoholizándose porque no aguantaba su vida. Estaba constreñida, aislada, sometida, controlada. Y encima su marido era infiel y ella lo sabía. Su marido tenía, pues, no es que fuera guapo, pero tenía como el poder de la gente culta que llama mucho la atención de otros y, por supuesto, caía muy bien a la gente. Ella, por el contrario, era más bien arisca y quizás para ser más simpática lo que hacía era emborracharse, pero de carácter tampoco... Bueno, pero era normal. Con esa vida, que por cierto a mí me suena mucho, ¿qué iba a hacer la pobre mujer? Pues bueno,
cuidó a sus hijos, se ocupó de todas las tareas domésticas, cuando podían pagar perfectamente a alguien que les ayudara, y por supuesto sufrió mucho. Acabó siendo una mujer dominada, que no sabía salir de su cárcel, que bebía mucho, que no era muy bien mirada por los vecinos. Total, que fumadora empedernida, alcohólica, con una acusada ansiedad, más peso del que debería, su psicólogo le recetó otros barbitúricos. Y entre unos para dejar de tomar unas cosas y otros para mejorar otras cosas, pues mira, al final murió de un paro cardíaco. Le falló el corazón. Nos dejó un legado estupendo, pero ella no fue feliz. Su marido la había convertido en un cero a la izquierda y la verdad, era normal que casi no pudiera más y se convirtiera en una persona autodestructiva. Si queréis saber un poco más, por lo menos de una parte de la vida de ellos, porque hay, por ejemplo, no salen los hijos, hay una película en Netflix. Precisamente se llama Shirley. Creo que ahí también se puede ver cómo abusaba de alcohol, tranquilizantes, anfetaminas. Allí podemos ver cómo se hacían fiestas en su casa y fuera de su casa también. La cuestión es que el matrimonio era famoso porque a su casa acudían, precisamente por él, por el marido, gente tan famosa como Salinger, Dylan Thomas o Ralph Ellison, el autor de El hombre invisible. Como autora siempre se ha dicho que fue una de las que motivó a Stephen King para escribir, pero no solo a él, también autores como Richard Matheson o Neil Gaiman. Si veis la película Shirley, que yo recomiendo que la veáis, está dirigida por Josephine Decker, os encontraréis con la actriz Elizabeth Moss, más conocida como la que hizo la última versión de El hombre invisible, oh qué casualidad. Una película que a mí me gusta mucho por esa parte, digamos, moderna y tecnológica en la que el hombre invisible lo es por un traje que le hace invisible y a ella la tiene aislada. No es por nada, pero me recuerda mucho a Shirley, a la verdadera Shirley. Es como si hubieran cogido su vida y hubieran puesto un poquito de ella y era una mujer atrapada. Y es la actriz también, para quien no caiga, de El cuento de la criada. Igual con esos dos detalles ya sabéis de quién hablo. Ahí la veréis borracha, irascible, irreverente y sobre todo necesitada de un cariño que no tenía. Para mí, Shirley Jackson era infeliz y en sus novelas había mucho de ella. Eso sí, también tenía un humor negro, o más bien un humor ácido, precisamente por su forma de ser, de vivir y de sufrir. Ahora os voy a hablar de las novelas y los cuentos, pero según los he ido leyendo yo. Luego os diré otros títulos, pero en principio sabed que están editados todos por la editorial Minúscula y que el primero que me llegó fue Cuentos Escogidos. No es muy gordito y a mí me pareció fascinante. Y es que Shirley Jackson era fascinante. Este lo leí en el 2017 y aquí aparece el cuento de la lotería. Es curioso porque de la lotería se han llegado a hacer dos versiones cinematográficas, una creo que fue un corto. Bueno, luego os cuento más cosas. Pero no es un cuento largo. ¿Sabéis que hay autores que escriben cuentos de pues, casi novelas? O sea, son relatos largos. Este no, este es un relato bastante corto. Hay un ritual por medio y por supuesto, aunque mucha gente ya conoce de qué va, yo no lo voy a destripar porque es un relato que hay que leer. Hay que disfrutarlo sin spoilers. Lo que más me llamó la atención fue que todos los relatos me gustaron. Había algo de cotidianidad en todo lo que escribía. Cosas pues, como muy normales. Recuerdo a una mujer con un dolor de muelas muy fuerte que cogía un autobús. Recuerdo una vieja librería. Pequeños detalles que no eran de terror. Y sin embargo me tenían enganchada. No solo era la forma de escribir. Era esa forma en la que te producía cierta inquietud por a ver qué pasaba, aunque luego no pasara nada, pero tú ya te habías pegado a ella. La lotería, por cierto, que ya os digo que está incluida aquí, creó un revuelo brutal. Hubo mucha gente que escribió a los periódicos para quejarse, porque era una barbaridad de historia, y ella, que nunca salía en medios ni nada, acabó dando una conferencia, hay 3 en este libro, pues acabó dando una conferencia sobre el libro. No sé si con ironía, sarcasmo o qué. Este libro está dedicado a su madre y a su padre, a aquellos a los que dedicó su primera novela como venganza. Ahora con esto os voy a sorprender.
La Academic Film Archive calificó a La Lotería, esa vez en versión cinematográfica, como una de las mejores películas educativas de la historia. Un detalle más sobre La Lotería. Es cierto que yo no he visto las versiones que se han hecho para la tele o para el cine, pero sí que he leído el argumento. Y debo deciros que no se parece en nada, pero en nada, al cuento. Quizás porque ya os he dicho que es un cuento, un relato muy corto, pero su final es brutal, terrorífico y bestial, inolvidable. Y en la película pues han tenido que meter otra historia para hacer una película que ocupe a saber cuántos minutos. Yo lo hubiera dejado en cortometraje y habría sido más fiel a Shirley Jackson. Yo creo que os he dado razones más que suficientes para leeros los cuentos escogidos de Shirley Jackson. Ya sabéis, cotidianidad, una cierta sensación de inquietud y a lo mejor no pasa nada que esperéis, a lo mejor pasa algo totalmente inesperado. Por supuesto, yo conocía La maldición de Hill House, pero la conocía por las películas. La segunda, que es la más nueva, la vi varias veces. Entonces pensé, el día que lea el libro tiene que haber pasado mucho tiempo antes de que recuerde la película. A pesar de todo, recordaba la película cuando leí el libro. Sin embargo, fue más tarde. Primero leí otro. Uno de mis favoritos. Siempre hemos vivido en el castillo. La portada ya me parece una auténtica joya. Todo lo que veis aquí tiene obviamente relación con el interior. Se publicó en 1962 y digamos que apartó un poco el misterio para centrarse más en el terror doméstico. Habla de una familia de la que ya solo quedan dos chicas, dos hijas y un tío prácticamente impedido, depende mucho de ellas. Viven solas en una gran casa y con un pasado, pues, con una tragedia, una gran tragedia. Estas chicas hacen rituales especiales, no se relacionan prácticamente con casi nadie. Es más, cuando salen de casa, la gente les mira y no es cómodo para ellas salir. Tampoco los fisgones que de vez en cuando se asoman. La gente tiene mucha curiosidad. La mayor tiene 18 años, la pequeña es una adolescente. Y por cierto, la tragedia de la que os hablaba es la pérdida de 4 miembros de la familia por envenenamiento. Quizás ahora entendáis por qué he dicho que la portada es una maravilla. Ahora utilizan talismanes, rituales y cualquier cosa para alejar el mal. Esos momentos son bastante inquietantes. Siempre hemos vivido en el castillo, como os he dicho, es una de mis novelas favoritas, a pesar de que sea más famosa la otra. En el cine tiene un par de versiones. Hay una que está protagonizada por Taissa Farmiga, a la que muchos conocemos por la serie American Horror Story. O si no la has visto, quizás por La Monja o La Monja 2. Esa es la adolescente. La hermana de 18 años es Alexandra Daddario. Y el chico guapo que viene a perturbar la tranquilidad de ese hogar es el actor Sebastian Stan. A la mayor le gusta, pero a la pequeña no. Debo decir que yo la película no la he visto, he leído el libro, no sé si por eso sigue siendo uno de mis favoritos, pero que esta obra tiene también una versión musical, incluso una obra de teatro, que me la imagino y debe ser fantástica. Y en el 2018 se hizo una versión cinematográfica con Michael Douglas como productor ejecutivo. Pero no solo él, también estaba como productor ejecutivo el hijo de Shirley Jackson, entre otros. Habría más, pero estos son los que nos importan. En resumidas cuentas, siempre hemos vivido en el castillo. Tenemos un drama muy familiar, pero diría también que hay mucha tensión. En definitiva, terror doméstico, íntimo, claustrofóbico. Y yo diría que esa era Shirley Jackson. Después de la biografía que os he contado de ella, ¿os extraña? Leedlo, es una auténtica maravilla. Bueno, ahora sí, ahora viene La maldición de Hill House, también conocida como La casa encantada, en su idioma original de Haunting. ¿Veis que es algo muy lúgubre? La historia que cuenta es la de un científico que contrata a X personas para ir a una casa supuestamente encantada y buscar pruebas de fenómenos psíquicos. Una de las chicas que va es Eleanor. Su familia no está precisamente contenta, pero ella es una mujer súper infeliz y decide que va sí o sí. Esta persona tiene cierto punto inquietante y a la vez es la más cómica de todas. Esa comicidad creo que no se aprecia bien en las películas,
Otra de las personas es Teodora, que se hace muy amiga de Eleanor. Y además del doctor, también tenemos a Luke, que es el heredero de la casa. Como cuenta contraportada, del libro me refiero, Hill House parece estar preparándose para llevarse a uno de ellos. La cuestión es que la novela es verdad que cuenta eso, lo cuenta muy bien, tiene ese punto de Shirley Jackson de que parece que te está contando algo muy cotidiano y a veces algún personaje es muy superficial, yo qué sé, cosas como banales, pero conforme pasa la historia todo va teniendo más sentido. O no, depende hasta dónde llegue tu capacidad. No es que lo explique mal, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que si tú te lees esta novela, que es una pasada, y luego ves las películas que se hicieron, por ejemplo, la más famosa es la de Catherine Zeta-Jones, Lily Taylor o Virginia Madsen, pues no es lo mismo. La novela tiene unas cuantas escenas humorísticas, diría yo. Sin embargo, la película, su leitmotiv es el terror. No obstante, antes de que apareciera esta, que es la más famosa, en 1963 se hizo una primera versión en blanco y negro. A pesar de que solo he podido ver una parte, os puedo asegurar que es mucho más terrorífica y mucho más perturbadora que la que protagonizó Catherine Zeta-Jones. Y mirad que con esa había efectos especiales para explotar al gusto del consumidor. Pero la antigua tiene algo muy siniestro, muy macabro. Incluso la forma de actuar de actriz, por ejemplo, la forma en que se escuchan las cosas, ese blanco y negro también ayuda. En fin, para mí en comparación es más terrorífica que la primera. Y ya que os he hablado de esta película de La maldición de Hill House, también llamada La guarida, por cierto, deciros que estuvo dirigida por Robert Wise. Y llegamos a Netflix y la versión para televisión en serie. Yo no la quería ver, porque claro, lo primero era, quiero primero leer el libro y después ver la serie. Pero da igual, si da la casualidad que no se parece en nada. Ahí sí que podrían decir que estaba inspirada en. Ni siquiera sé por qué dicen que está inspirada en. Porque casas malditas y casas así como muy... Hay muchas, no hace falta que esté inspirada en. Yo creo que eso lo hicieron para tener como más... La verdad, a mí la serie me encantó, me lo pasé pipa. Porque tenemos personajes así poseídos como Borderline, con poderes paranormales, fantasmas, aparte hay muchos hijos, bueno, muchos, ¿no eran 4? Como los que tuvo Shirley Jackson. En fin, voy a dejar de desvariar, que hace mucho que la vi, pero sí os puedo decir que la protagonista era Carla Gugino y su marido, el padre de sus hijos, era Timothy Hutton. Lo cierto es que es una versión muy libre, pero a mí me encantó, así que creo que la voy a volver a ver. Creo que la he visto 2 veces ya, pero bueno, una tercera cuando pueda, tengo mucho que leer. El siguiente libro que me llegó fue este. No me hagáis traducir la palabra, porque si lo miré no me acuerdo. Bueno, lo que quiero deciros de esta novela es que es totalmente diferente a todas las que tiene. Y sin embargo hay mucho de ella, mucho de Shirley Jackson. Pero no es la típica novela de Shirley Jackson, es más como los cuentos de Shirley Jackson. Y sin embargo tiene sus 304 páginas. A ver qué tiene en común con el resto, la familia. Pero en este caso es una familia bastante bien avenida. Ella, de hecho, la chica se lleva muy bien con sus padres. Allí siempre están haciendo, qué casualidad, encuentros, cenas literarias que organiza el padre de familia. ¿Os suena al marido de Shirley? Y ella se ocupa de hacer la comida y de servir a todo el mundo. ¿Os suena la vida de Shirley? Aquí la protagonista es la hija, Natalie White, de 18 años. Justamente una edad en la que ya toca pues irse a la universidad. La verdad es que pasó algo antes de irse y es algo que nunca se cuenta, pero se intuye. La tormenta, la martiriza. Así que cuando se va a la universidad, digamos que Natalie, para ella es difícil encajar. Es una chica que escribe muy bien. De hecho, su padre le escribe continuamente y hablan del tema. Y también hay un profesor que, pues a ella le gusta mucho. Bueno, a ella no, a todas. En ese campus los profesores tienen su propia casa, igual que ellas tienen sus habitaciones. Y da la casualidad de que Natalie se hace amiga del profesor que le gusta, pero muy amiga. Después de todo, ella también fue una alumna. Natalie al principio, y por un lado, como que no encaja mucho. Ella ha oído hablar ya de esas cosas que se hacen a los principiantes y no quiere pasar por ahí. Y es capaz de enfrentarse a gente, pero también es
demasiado observada. Finalmente consigue hacerse una amiga, pero está en otro bloque. Esa amiga acabará llevándole por un camino extraño, que es una especie de viaje iniciático. Serán felices juntas, pero acabarán en un sitio muy particular. Y no os puedo contar muchos detalles. Quizás sí, que es pelín, no onírico, pero no te lo da todo masticadito. O sí, si te crees linealmente lo que te está contando. Pero si sabes leer entre líneas, es otra historia. Es algo a lo que llaman novela de formación o novela de campus. Hay que fijarse bien en esa amiga, porque habrá quien la vea de carne y hueso, eso de leer literalmente. Todos lo vamos a hacer, pero quizás al final lo que veamos es a su conciencia. Es una más que interesante novela de Shirley Jackson, pero que no tiene nada que ver con las anteriores. Yo, por supuesto, me alegro de haberla leído porque quiero leer todo de ella. Y por último, otra de mis favoritas. Es increíble, pero es que me lo he pasado en grande con esta novela. Se titula El reloj del sol. De Sundial, en su idioma original minúscula, la publicó el año pasado, en el 2023. Y yo me la leí en el 2023, cuando llegó. Bueno, me la leí en diciembre, así que la tengo bastante reciente. Y eso hace que ese pozo que te suele quedar de las novelas no se haya ido de mí. Yo me lo pasé súper bien con esta novela. Los personajes, el tema de qué va la historia y sobre todo el humor. Ese humor satírico, como yo diría, ácido. Yo creo que era un poco borde. Era normal que fuera una borde al final, ¿no? Pero es una maravilla. Os pongo en antecedentes para que veáis el comienzo de la novela. Empieza con la vuelta a la mansión de un entierro. La viuda va con su hija pequeña y directamente le dice a la madre del muerto que ella le ha matado, que ella le ha tirado por las escaleras. Y la pequeña se ofrece a su mamá. Mamá, ¿quieres que tire por las escaleras a la abuela? Así que ya os podéis imaginar que hay un tono que por un lado es inquietante, dice una niña diciendo eso, pero por otro lado es humorístico. Y es que los demás personajes y cómo se va desarrollando la novela también lo es. Siempre es inquietante y siempre es terrorífico. No. O sí, terrorífico. Tiene su punto terrorífico, pero también es humorístico. En esa mansión, aparte de vivir la joven viuda con su hija pequeña, vive también la madre y el padre, pero es un padre otra vez algo impedido, bastante impedido. Necesita de hecho una enfermera. Bueno, pues viven los padres de él. Y es curioso, pero su mujer le mima mucho. Es todo lo que no esperas. Porque la mujer es... Lo último que te esperas de ella es que mime tanto a su marido. Con eso os lo digo todo. Así que tenemos a una niña que se ofrece a tirar por las escaleras a su abuela, porque se supone que es lo que su abuela hizo con su papá. Una mirada sorpresiva a ese inicio. Y luego una continuación que no deja de sorprenderte. En esa casa vive más gente. Tienen empleados domésticos, hay mucho dinerito. Y de hecho, por un lado, la viuda pensaba quedarse con la casa y la mamá del fallecido dice que de eso nada, que esa casa es suya para siempre. Y que ella va a ser la reina y que algún día hasta llevará una corona. La cuestión es que también vive con ellas la tía del fallecido. Es una anciana, también entre comillas, porque en esa época parece ser que con mi edad éramos todos ancianos, pero le gusta mucho ir por libre. Y en uno de esos paseos que hace por el jardín, en un momento dado tiene una visión. Se le aparece su padre y le dice que en esa casa está la salvación. Va a venir el fin del mundo y solo los que estén dentro se salvarán. A partir de ese momento, primero con un poco de esta mujer lo dice por llamar la atención y tal, al final llegan por poco a poco creerlo. Incluso viene una visita que no se va a ir jamás porque una vez conoce que viene el fin del mundo y que ahí van a estar a salvo, dicen, pues ¿por qué no vamos a ir? Y ocurre de todo. Da tiempo para reírse, da tiempo para sorprenderse continuamente. Yo me lo pasé en grande con esta novela, por eso digo que es otra de mis favoritas. Pasan muchas cosas. Si por un lado dicen que la anciana esta puede estar alucinando, por otro lado también tendría que estar alucinando otra que está haciendo una especie de... O una cosa que ya veréis en un espejo donde ve también cosas del futuro. Y al final, todos creemos en ese fin del mundo. Llegan a hacer hasta un festejo para esos pobres que se van a morir, porque no estarán en la casa. Pasa de todo. Es muy entretenida. Si tenéis mi sentido del humor, os vais a reír mucho. Y al final, cuando lleguéis a él, haréis así. ¿Qué? ¿Cómo? No podía acabar de otra manera.
maravilloso. Eso sí, tenéis el 50% de que sea verdad, el 50% de que sea mentira. Bueno, pues en el final lo vemos, lo descubrimos, nos sorprendemos y nos reímos. Altamente recomendable para mí. El reloj del sol. Y ya nada más me queda por deciros, bueno, sí que algunas de sus otras obras fueron llevadas al cine. Por ejemplo, Lizzie, dirigida por Hugo Haas en 1957, que estaba basada en su obra The Bird's Nest. En 1982, Joan Woodward dirigió Come Along With Me. Esta era una novela inacabada de Shirley Jackson. Y por último, en 1997, su relato The Bus, de Bus, en escrito, el autobús, de B-U-S, de Bus, de Bus, fue llevado al cine por el húngaro Attila János, con el título de Largo Crepúsculo. Sus obras han llevado nominaciones y premios. No os quiero aburrir más, porque esto es lo que hay. Esto es todo lo que quería contaros sobre una de mis autoras favoritas. Ahora entenderéis por qué lo es. Ninguna de sus novelas te deja indiferente, ni sus cuentos tampoco. Realmente es maravillosa, que seguro que publica más, porque tiene más libros, y estoy deseando verla. Esta es mi chica, mi mujer. Desgraciadamente, su historia me ha resultado muy cercana. Y a lo mejor por eso todavía me gusta más hoy. Ahora, mis queridos aniqueros o aniquehueveros. ¡Ay, cómo suena! Bueno, lo voy a dejar así. Os dejo unas tomas falsas porque seguro que las hay, lo he visto, me he visto. Y algunos de récord, sí, también, porque no era para contarlo realmente, pero lo he contado. Besitos. Trufa. Era Stanley. Y lo voy a repetir, no pasa nada. Trufa. Era. Pero si acabo de decir. Qué rápido olvido, coño. Trufa. Pero no solo a él, también a. Che, siempre que se oye es tan valenciano que me lo tengo que quitar. Trufa. Trufa. Academic Film Archive. Trufa. En resumidas. Esto ha sido una bala. Para tomar falsas. No, para meter la pata. Trufa. Otra de las personas que acuden es Teodora, que se hace muy amiga de Leonor. Leonor no, Leonora. Trufa. Lo cierto es que... ¡Uy! Es cierto. Lo cierto es que... Se me va a hacer de noche. Trufa. El siguiente libro que me llegó fue este. Hans Sam. ¡Ay, lo he dicho bien! Pero me toca repetir. Trufa. Yo, por supuesto, me alegra. Se está yendo el sol, se me está haciendo de noche. Un drama muy familiar, pero diría también que hay mucha tensión, una gran claustrofobia. Este orbe que está pasando por aquí, para arriba, para abajo. Es que me estoy quedando sin luz, coño. Pero. Ahora, mis queridos aniqueros, que aniquehueles, que... No. Ay, qué raro que no supes lo que iba a decir. Bueno, tengo un problema con la nevera. Y es que hay dos neveras. Una que, según mi hijo, parece que respira. Para mí es como si hablara con extraterrestres.
Y yo no sé si se oye es que seguro que se oye un ruido ahí, como si fueran insectos ahí, extraterrestres hablando entre ellos. Espero que no haya molestado. Y hay otra que se ha portado muy bien, porque es que de vez en cuando juega al billar. Hace ¡tac! Se oye ese ruido y te puede pegar unos sustos que flipas. Y como esto no viene a cuento, lo dejaré off the record. Y ya que estoy, acuérdate de antes, cuando acabes todo, le das like, me gusta, comentas, recomienda, por favor. Ya sabéis que si no, nos morimos. Y acabamos en los psicólogos y en los psiquiatras. Y nos suicidamos, porque no podemos con tan pocos likes. Venga, que yo os doy cariño. ¡Mua! Y alegría. Voy a hacer un día esto que he pensado en mi cabeza y va a venir muy bien. Igual tiene hasta más éxito que terribles hacer reseñas. Pues igual lo hago. Voy a volver a despedirme. Es el brillo de las gafas y el brillo de la luz es asquerosa. Porque se me está haciendo de noche y lo que se ve ahí es muy raro.